3, vamos a leer en el versículo 1. Debo confesar que estaba estudiando el libro de Colosenses y me estaba ayudando de un material que es el auxiliar bíblico portavoz, y ahí me gustó algo que encontré, que había hecho un bosquejo de los capítulos 3 y 4. Un bosquejo es el esqueleto de lo que podría ser un mensaje. Entonces, por ejemplo, decía capítulo 3 y 4 y tenía un título y decía punto 1 tal cosa y versículos tales y tales, y después sin contenido decía punto 2 tal cosa, versículo tal y tal, punto 3 tal cosa, tal y tal. Entonces me gustó, dije lo voy a compartir con la congregación para que luego no digan Nacho es un genio, ¿cómo encontró tanta verdad? Ese es el bosquejo. Ahora, como les decía, solo dice, por ejemplo, el primer punto dice en relación con el Hijo de Dios, pero solo dice eso, y todo lo que está después lo agregué yo estudiando y revisando, así que tampoco es como que yo lo haya copiado nomás, pero para que sepan de dónde es la información. El mensaje del día de hoy le puse como el deber de los santos. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 4 de Colosenses 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí, aunque los otros puntos son puntos prácticos, traje 5 puntos el día de hoy, son puntos prácticos. La verdad es que estos versículos que acabamos de leer resumen eso, cómo debemos vivir la vida cristiana desde el momento en que somos salvos. Debemos colocar la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Y comenzamos, como les decía, con el primer punto. ¿Cuál es el deber de los santos en relación con el Hijo de Dios, con Jesús? Él debe ser entonces ahora el centro de nuestra atención, el objetivo, el punto de mira, o lo que debemos estar mirando en la carrera. Eso debe ser Jesús. Dice que si hemos resucitado con Cristo en el versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nosotros ahora, en vez de empezar a buscar objetivos terrenales, objetivos seculares, objetivos carnales, como podrían ser a lo mejor el dinero, o el placer, o podrían ser a lo mejor oportunidades seculares, no quiere decir que estas cosas necesariamente sean malas, sino que no deben ser el objetivo del creyente y de su vida. Y quizás ustedes dirían, sí lo sé, hermano, pero a veces nuestra vida no lo refleja. A veces nosotros tomamos decisiones que no reflejan esta verdad. Y hay que recordar que la palabra de Dios no solo es importante escucharla y leerla, sino también obedecerla. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo que ahora debemos orientar nuestras vidas hacia Jesús, mirar hacia Él y caminar hacia Él, así debe ser. En el 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, la Biblia enseña que antes éramos esclavos del pecado, éramos condenados, y también íbamos directo al infierno y estábamos muertos, dice, en pecados y delitos. Y ahora ya no estamos en esa condición. Gracias a Dios y por su salvación hemos salido de eso, hemos sido vivificados. Y entonces habéis muerto, refiriéndose a esas cosas. Vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Tenemos una vida guardada por Él. Él nos da una vida que no puede ser arrebatada y debemos seguir ese ejemplo. Una buena frase bíblica que podemos encontrar para tenerla como lema podría ser el vivir, andar por fe y no por vista. Es algo que dijo el apóstol Pablo y que nosotros debemos aplicar también. Alguien que lo aplicó muy bien lo podemos ver en la vida de Moisés. Acompáñenme a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros tenemos el ejemplo de estas personas que siguieron por fe, que tuvieron fe y que esa fe les fue contada por justicia y que son ejemplos para nosotros en la fe. Y Moisés es mencionado varias veces. Por ejemplo, hablando de deshacernos de las malas cosas, en el 25 nos dice que él escogió antes ser maltratado que gozar los deleites temporales del pecado.
Entonces nosotros también deberíamos tener por estimado o por mayor estima el sufrir por Cristo que el vivir una vida cómoda pero en pecado. Pero el 27 es el que nos o está relacionado con lo que estábamos leyendo. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él entendía que aunque a lo mejor no veía a Dios, a lo mejor veía cosas que no le agradaban, y veía oportunidades o cosas en su vida que no le gustaban. Imagínense dejar de ser el hijo de la hija de Faraón para vivir en el campo pastoreando. Entonces quizás a sus ojos, y si él hubiera vivido por vista, habría tomado una mala decisión, pero él decidió mirar hacia el invisible, refiriéndose a apuntar a las cosas de arriba, a no conformarse con lo que la vista le decía, y decir, si esto es lo que Dios quiere, yo voy a seguir por fe. Requería fe salir de Egipto. Recordemos que las historias del Antiguo Testamento son historias reales que sucedieron. Esto no es un cuento de hadas, tampoco son metáforas. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, a menos de que explícitamente sea una profecía que necesita ser interpretada, lo que leemos en Génesis, lo que leemos en Éxodo, en Levítico, son cosas que sucedieron. Sin embargo, también podemos encontrar mensajes que pueden ser interpretados, más allá de que fueran reales. Y muchas veces se suele asociar a Egipto con el mundo. Entonces, si pensamos en Egipto de esa manera, Moisés se alejó del mundo, decidió alejarse de las cosas que el mundo le ofrecía, y eran cosas tentadoras, porque Egipto era una tierra próspera, una tierra tentadora a los ojos. Es como cuando Lot tuvo que escoger a dónde ir. Se separó de Abraham por problemas y tuvo que escoger, y vio hacia la tierra de Sodoma y Gomorra y vio que era una tierra fértil y bonita. Él se fijó en las cosas físicas, en las cosas materiales, pero no se fijó en las cosas espirituales. En ningún momento nos dice que Lot consultó a Jehová ni nada por el estilo. Él simplemente tomó la decisión. Pero así no debe ser con los cristianos. Dice que ahora lo que debemos buscar son las cosas de arriba. Nuevamente, no significa que un cristiano dice, ya no voy a trabajar porque el dinero es algo de acá abajo. No, se refiere a que tu objetivo no es hacer dinero. Tu objetivo tampoco es mejorar tu situación económica. Tu objetivo es hacerte tesoros en el cielo. Y obviamente tienes que ser diligente. Si es una persona casada o a lo mejor es una madre o un padre, tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene en su vida. Sin embargo, eso no significa que el fin sea prosperidad, el fin sea dinero, el fin sean cosas materiales. Para nada. Debemos evaluar como si antes de ver una situación nos colocáramos los lentes de la Biblia, y evaluamos las situaciones y nos damos cuenta si realmente le agradan a Dios o no, siempre buscando que sea para Él, no para nosotros. Entonces, esa es la relación que debemos tener con Jesús. Otro punto importante que el libro de Colosenses recalca es quién es Jesús. Jesús no es simplemente cualquier maestro. Jesús tampoco simplemente fue un profeta. Jesús es Dios. De hecho, el libro de Colosenses, en el versículo 18, hablando, en el capítulo 1, el versículo 18, cuando habla de Jesús, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En el capítulo 2, y en el versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es un buen versículo para cuando a lo mejor algún testigo de Jehová te pregunte si Jesús es Dios o no. Porque van a tener respuestas. O sea, pasa a veces. Yo una vez conversé con una señora testigo de Jehová. Creo que estaba con Anto en Puerto Aysén, si mal no recuerdo. Y la señora me dijo, no, él simplemente era un maestro. Normalmente son menos agresivos, pero esa señora era más como, no, y obviamente no era Dios. Y le dije, pero por ejemplo, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Pero ella me lo devolvió y me dijo, ya, pero cuando Dios dijo que el marido y la mujer son solo una carne, ¿son realmente solo una carne? Le dije, es un buen punto, sí, pero aquí estaba hablando metafóricamente, y le empecé a explicar. Jesús demostró de muchas otras maneras que era Dios. Tenía atributos que solo le pertenecían a Él, y las profecías se referían a Él como Dios. Y por ejemplo, le cité cuando en Isaías dice que su nombre será Dios fuerte y Padre eterno. Y esa profecía claramente habla del Mesías. Pero no, la señora después se enojó, ¿no? Como que, ya, ok, sí. Y después igual tampoco valía la pena. Normalmente no perdería el tiempo conversando con alguien así, porque es como hablarle a una pared. Pero como estaba antes, dije, hay que defender las ideas. Entonces,
Este versículo, el de Colosenses 2:9, nos dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho a que nosotros le demos la prioridad y busquemos las cosas que a Él le agraden. Y eso es algo que siempre debemos recordar. Es por eso que cuando leemos la Gran Comisión, a mí siempre me gusta, en Mateo 28, leer lo primero que dice Jesús. Jesús no empieza diciendo ir por todo el mundo. Él empieza diciendo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. O sea, está diciendo yo soy Dios. Por tanto, les doy una instrucción. Es diferente que una persona te diga algo, cualquiera, a que por ejemplo tu papá te diga algo. La palabra de tu papá tiene más peso. Por lo menos así funciona para mí. Si una persona adulta me da un consejo y después mi papá me da un consejo, digo, oh, escucho mejor a mi papá. O me dan una orden, también en el ejército. ¿Qué pasa si una persona de cierto rango superior a ti te da una orden y después alguien aún más superior te da otra orden? Tú consideras al que está arriba y le haces caso, y si después la otra te regaña, le dice, la orden vino de más arriba. Entonces Jesús, quien es lo más arriba en cualquier jerarquía, te está diciendo que debes ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Debemos buscar las cosas de arriba. Vamos nuevamente a Colosenses 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 16, por favor. Capítulo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como segundo punto, habla acerca del deber de los santos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que un santo, un creyente, un hijo de Dios debe hacer con la palabra de Dios? Debe morar, dice, en abundancia en nuestros corazones. En nosotros, perdón. Y dice que debemos enseñarnos, exhortarnos. Es algo importante de por qué Dios no decidió dejar a los cristianos de manera independiente, sino que decidió fundar la institución de la iglesia, que hubiera iglesias. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que los creyentes se animaran los unos a los otros. De hecho, Jesús empezó a generar ese compañerismo con sus discípulos. Ellos cantaban himnos. Jesús les enseñaba, ellos les seguían, comían juntos. Es lo mismo que hacemos aquí en la iglesia. Jesús necesitaba que los creyentes de los unos a los otros se apoyaran mutuamente en los momentos difíciles de necesidad. Debe morar en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a su palabra? ¿Es proporcional a la importancia que éste tiene en nuestras vidas? Es decir, lo vimos recién. Jesús es Dios, Él es el creador, Él tiene la autoridad en todo, dice que en todo debe tener la preeminencia, o sea, el primer lugar. Entonces, si es así, ¿qué tan en serio estoy tomando su palabra? ¿La estoy leyendo? ¿Le estoy dando un lugar importante? A lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta leer otras cosas, leer cómics o ver series. Pero si le dedico 5 horas a ver series y le dedico 1 hora a la palabra de Dios, ¿vale la pena? ¿Realmente le estoy dando la importancia? ¿Realmente puedo decir con certeza y con seguridad? No, Dios tiene la preeminencia en mi vida, el primer lugar. Él es lo primero. Porque es fácil decirlo. Y yo sé que si a cualquier creyente que desea seguir a Dios le pregunto eso, me va a decir, claro, el Señor tiene el primer lugar en mi vida. Pero si le coloco otras cosas en primer lugar, y su palabra no debe ser así. Su palabra debe ser algo importante en nuestras vidas. La palabra de Dios nos es útil. Por eso debe tener prioridad en nuestras vidas. Nos ayuda, por ejemplo, a prepararnos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este versículo bien conocido. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el objetivo de la palabra de Dios, ¿cuál es? El hombre de Dios sea perfecto. ¿Perfecto para qué? Para que esté preparado para toda buena obra. Entonces, uno de los objetivos de la palabra es preparación. Hemos estado hablando, por ejemplo, los domingos de Elías y de cómo Dios le preparó.
Si tú también quieres decir, yo quiero ser un Elías en las áreas de mi vida, quiero que Dios, quiero ser como Elías y colocarme en la brecha, y cuando la gente está en contra de Dios, yo poder dar la cara. Bueno, si quieres prepararte para eso, aparte de los momentos difíciles, aparte de, habíamos visto, de depender de Dios, de que muchas veces no entenderemos sus propósitos, otra cosa importante es que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Es decir, utilizar toda la Escritura. Y toda la Escritura incluye también el Antiguo Testamento. De hecho, este versículo fue escrito antes de que del Nuevo Testamento estuviera listo. El Antiguo Testamento es muy importante. Y sé que puede ser difícil. Sé que si uno lee, por ejemplo, Proverbios, es bien fácil de aplicar. Proverbios es sabiduría muy simple en el sentido de que no tengo que hacer un gran trabajo para leerlo y llegar a lo que tengo que ver. Pero a veces hay libros que son un poco más densos. A lo mejor Levítico, cuando empieza a dar tantas leyes, o a lo mejor tú llegas, por ejemplo, había hace poco empezado Esdras, y al inicio de Esdras empieza a decir de tal persona a tantas personas, de esta persona a tantas personas, y así como 20 versículos de personas que ayudaron a construir el templo. Entonces uno podría decir, ya, pero eso, ¿en qué me sirve? Pero no debemos ir a la palabra con esa actitud. Cada cosa que podemos encontrar y leer nos es útil, y el Señor no se equivocó en colocarlo. De hecho, en Primera de Corintios, no tienen que buscarlo, pero en el capítulo 10 nos habla de que esas cosas fueran escritas para nuestra enseñanza, ¿ves? Para que no codiciemos como ellos codiciaron. Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración. De hecho, hace poco tenía ganas de escuchar un debate de ateos y cristianos. Quería ver qué decía un ateo, quería ver cómo defendía un cristiano, las preguntas más comunes. Y una de las personas decía, no, es que no creo mucho porque el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son tan diferentes. El del Antiguo Testamento es como tan todopoderoso y del Nuevo Testamento es como tan tranquilito. Y ningún cristiano supo decir algo de eso. O sea, como que obviaron ese punto, cortaron y siguieron con otro tema. Y yo como que, eso no puede ser. Y lo peor es que los comentarios decían que buen debate. Y yo decía, no, pésimo debate. Como que las personas en el lado a favor estaban súper mal. Y no me gustó, porque Jesús mismo dijo en las Escrituras, en Juan capítulo 5 y el versículo 39, dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él mismo dijo, y en el libro de Juan, uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, él está diciendo, básicamente está diciendo, en mis palabras, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. O sea, el profeta, o el Mesías que iba a venir, soy yo. Eso estaba diciendo. Pero nosotros a veces obviamos esas cosas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. También debemos darle importancia, debe morar en abundancia porque nos ayuda a tener éxito. Vamos rápidamente a leer Josué 1.8, súper conocido, pero es importante porque habla acerca del éxito cuando nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios. Josué 1.8, que es el que los niños se saben de un canto. Josué 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es cierto de que ciertas promesas que Dios hizo no necesariamente nos aplican a nosotros. Siempre hay que leer muy cuidadosamente qué estamos viendo, en qué contexto fue dicho. Por ejemplo, hay un versículo que se suele sacar mucho de contexto, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.3. Y como que lo ocupan en cualquier contexto, pero estaba hablando de algo muy específico. Pablo estaba diciendo que en los momentos de necesidad, él era capaz de soportar cualquier momento difícil porque Cristo le daba la fortaleza. O sea, estaba hablando de soportar dificultades económicas, porque él había pasado abundancia y había pasado necesidad. Eso estaba hablando. Y en ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quizás uno podría decir, bueno, aquí Dios le estaba hablando a Josué. Pero si nosotros vemos cómo Dios se ha comportado con los líderes que deciden guardar su palabra, los líderes que deciden obedecerle, los líderes que deciden ser celosos con el pueblo de Israel, por ejemplo, y evitar que hayan dioses paganos, yo creo que esto es una verdad que le aplica a cualquier creyente hoy en día. Si nosotros no apartamos jamás el libro de la ley, es decir, las Escrituras, dice que primero, de día y de noche meditemos en él, constantemente estar en él, y dice no solo meditar, guardar y hacer conforme a lo que está escrito. O sea, no simplemente, como dice en Santiago, ser un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de la palabra. Entonces,
Dice que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entendiendo siempre que el salir bien no significa una vida de color de rosa. Sin embargo, está asegurándonos, si quieres tener éxito en los planes que Dios tiene para tu vida, debes guardar la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche y hacer lo que en ella nos dice. Otra razón de por qué debemos tener una relación íntima con la palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Vamos a Salmo 119, versículo 11. Salmo 119 es básicamente la mitad de la Biblia. Salmo 119, el versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando alguien dice, tengo luchas en mi día a día, a lo mejor me cuesta regular mi lenguaje, digo malas palabras cuando me enojo o cuando me emociono, porque así era en el pasado y no quiero seguir haciéndolo. A lo mejor tienes problemas mintiendo. Siempre que te ves en una situación complicada, te sales y te quieres zafar del problema y mientes. A lo mejor eres una persona que le gusta robar. A lo mejor te gusta irte antes del trabajo sin que tu jefe lo sepa, media hora, una hora antes, para así trabajar menos, pero como tu jefe no lo sabe, te sigue pagando lo mismo. Quizás nosotros tenemos esas luchas. ¿Cómo podemos evitar esas luchas? Nosotros debemos guardar la ley de Dios en nuestros corazones. Y va más allá de leer. No sé si se han dado cuenta, pero aquí no hablaba simplemente de leer las escrituras. Decía hacer conforme. La palabra utilizada en el libro de Josué es meditar. Va más allá de simplemente decir, ok, hoy día voy a leer Juan 1 y lo leo en 5 minutos y ni me acuerdo de lo que leí. Se trata de leer detenidamente. De cuando llega un versículo que no entiendo, reflexionar. De cuando llega un versículo que siento que aplica a mi vida, como que Dios me está hablando a través de su palabra, yo voy a decir, ok, esto significa que lo que estoy haciendo está mal, ¿cómo lo puedo cambiar? Memorizar versículos de cosas que sabes que te complican, con las que luchas. Y una vez memorizados, cada vez que lo quieras hacer, el Espíritu Santo va a traer a memoria ese versículo. Yo sé que hay muchos creyentes aquí que pueden dar testimonio de esas cosas. Por ejemplo, hay un versículo, no recuerdo exactamente cómo dice, o sea, no sé la cita exacta, pero nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, la última parte dice, sino de dominio propio. Y ese versículo me ha ayudado mucho. Pero si tú no memorizas y no sabes que ese versículo está ahí, nunca lo habías escuchado, entonces difícil que Dios pueda hacer cosas en tu vida. Cuando nosotros acudimos a Él en oración por ayuda con ciertas luchas, debemos tomar acción también. Y esta es una buena acción, memorizar las escrituras. Otra cosa que hace las escrituras es que nos guía. En el mismo capítulo de Salmos 119, pero ahora el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros no tenemos claridad de lo que hacer, la palabra de Dios es una gran linterna en momentos de oscuridad. Nosotros debemos acudir a la palabra de Dios cuando necesitamos guía. ¿Y cuando necesitamos guía? Siempre necesitamos guía. Entonces es necesario que siempre y constantemente estemos acudiendo regularmente a la palabra de Dios. Constantemente necesitamos. Acompáñenme también para meditar en esto, en que la palabra de Dios nos guía, a Gálatas, capítulo 3. Pastor tiene un mensaje para ustedes. Dijo, hola hermanos, qué bueno escuchar al hermano Ignacio. Saludos a todos. El culto aquí en Idaho, Estados Unidos, empieza en unas 3 horas más. Es muy importante congregarse 3 veces a la semana. No sean negligentes con el culto de media semana. Dios les bendiga. Buen tirón de rey. Ok. Había dicho Gálatas, capítulo 3. Leamos el versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hablando de que nos guía la palabra de Dios, la manera principal en que nos guió en un comienzo fue para llevarnos a la salvación. La palabra ayo es como tutor o profesor.
Era una palabra que se utilizaba en el griego y que se podía utilizar cuando el profesor que le enseñaba en los primeros años a los niños romanos. Y háganse la ilustración de un profesor que lleva de la mano al niño durante el crecimiento. Entonces, de la misma manera, la ley y las escrituras nos llevaron a Jesús. La escritura y la ley que leemos en el Antiguo Testamento inevitablemente nos lleva a Jesús, nos muestra que somos pecadores y nos muestra que necesitamos un Salvador. Es por eso que es una ley preparatoria. En ese sentido nos guía a la salvación y lo que hemos visto también nos guía en nuestro camino. Tercer punto, vamos nuevamente a Colosenses. Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es el deber de los santos ahora respecto a la obra de Dios? Colosenses capítulo 3, el versículo 17, habíamos leído el 16, el 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El 23 también dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Las cosas deben ser para Él. Todo lo que nosotros hacemos debe ser dirigido hacia Él. Hay una frase que se suele decir cuando se habla del trabajo, que debe ser, que no debemos trabajar al ojo. Significa que no debemos trabajar cuando nos están mirando, cuando el jefe te está supervisando, y cuando el jefe deja de supervisarte, cierras el Excel o guardas las herramientas o dejas el martillo a un lado o lo que utilices para trabajar, cierras el computador, sacas tu celular y abres el Facebook. Eso no debe ser así. Los cristianos no deben ser así. Los cristianos deben ser los mejores trabajadores. Y yo estoy de acuerdo con esa frase, que no debemos trabajar al ojo. Sin embargo, podríamos darle otro giro a ese pensamiento y podríamos pensar que siempre hay alguien que nos está mirando, que es el Señor Jesús. Y bajo ese sentido debemos trabajar al ojo, pero no a un ojo terrenal, sino a un ojo divino. Siempre que Él nos está mirando, nosotros debemos estar trabajando arduamente y lo debemos hacer para Él, no porque otra persona te está mirando. Si tú quieres servir, no debes hacerlo porque el hermano Nacho te está mirando, o el pastor te está mirando, o tu mamá te está mirando, o lo quieres hacer para que los hermanos digan: wow, qué servicial es el hermano tanto y la hermana tanto, qué bueno que trabajan tan arduamente. No, no debe ser así. Ahora, tampoco debe ser una razón para que no lo hagas. Sin embargo, debes cambiar tus motivos. Debes decir: voy a hacerlo porque Dios quiere. Nuevamente, Jesús, cuando dio la gran comisión, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está diciendo: yo les estoy dando la instrucción. Lo deben hacer porque yo se los digo y yo los estoy mirando, no porque otra persona se los dice. No es malo tratar de mejorar o tratar de mostrarle a alguien que has cambiado, pero nuevamente, ¿por qué hacemos las cosas? Deben ser para Dios, deben ser para Él, dedicadas a Él. Y eso aplica a cualquier cosa que hacemos en nuestra vida. Dice: y todo lo que hagáis, no simplemente a lo que haces los domingos o los sábados o los miércoles. Se refiere a tu trabajo, se refiere a tu testimonio. Cada cosa que haces, tú la puedes pensar, detenerte y hacerte la pregunta: ¿lo estoy haciendo para Él? Y si lo estoy haciendo para Él, ¿lo estoy haciendo lo mejor que puedo o no lo estoy haciendo lo mejor que puedo? Porque si lo estoy haciendo a mala gana, entonces, ¿Dios realmente desea algo así? No, Él no desea un trabajo mediocre. Cuando nosotros vemos las leyes de los sacrificios, Dios no deseaba animales cojos, enfermos, imperfectos. Dios quería lo mejor de los sacrificios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Caín y Abel, Abel ofrecía lo mejor del ganado. Nosotros debemos ofrecerle a Él lo mejor en todo lo que nosotros hacemos. No debemos, como les decía, trabajar al ojo. Y eso trae por consecuencia una actitud, no es la palabra prudente, la diligente. Trae una actitud diligente. Vamos, por favor, rápidamente al libro de Proverbios, al capítulo 6. Proverbios 6, el versículo 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida,
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es sorprendente cómo Dios nos enseña aún desde su creación. A mí siempre me ha llamado la atención las hormigas, son seres muy inteligentes. De hecho, si se midiera la inteligencia, veía cómo explicaban, porque obviamente nosotros no somos animales. De hecho, si ustedes ven la creación de Dios, Dios separó y en un momento creó a los animales y en otro momento creó al hombre. O sea, nosotros no somos animales, como muchas veces la ciencia hoy trata de enseñar. Sin embargo, cuando uno analiza los animales y mostraban la proporción del peso de su cerebro con el peso de su cuerpo. Los animales que tenían el cerebro más grande, proporcionalmente hablando en porcentaje, eran las hormigas. Como un 15% de su peso era su cerebro. O sea, si yo pesara 100 kilos, 15 kilos serían de cerebro si fuera una hormiga. Para que se hagan una idea. O sea, tenían un gran cerebro. Y son muy inteligentes. Son animales que para llegar a lugares difíciles arman puentes utilizándose a ellas mismas para poder cruzar. Es realmente sorprendente. Y Dios nos está mostrando lo arduo que trabajan. Y lo importante de esto es que ellos no tienen capataz, no tienen señor. Nadie les está supervisando. Obviamente hay cierto tipo de jerarquía en estos seres. Sin embargo, no hay alguien que esté detrás de una hormiga diciéndole qué hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer. Dios nos está mirando y nosotros debemos ser diligentes. Dios no necesita trabajadores mediocres. Si tú dices, ya, yo quiero entregarle mi vida a Él y servirle en las áreas que Él desea. Dios no necesita a alguien que hace las cosas a medias, que las hace de mala gana, o que directamente no las hace, o que le da lo mismo, o que no echa el 100%, sino que al 80% voy a hacerlo, o al 70%, 75%, o prioriza otras cosas. No. Entonces Dios no te necesita, Dios no te va a utilizar. Dios quiere a alguien que esté 100% comprometido haciéndolo todo para Él y con las ganas que eso requiere. Ok. Entonces, el deber de los santos en relación con la obra de Dios. Ahora, vamos a Colosenses, capítulo 3 nuevamente, vamos a ver el deber de los santos en relación con nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver en el versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El versículo 12 también dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuestra integridad y pureza como creyentes también le son importantes. Como hijos de Dios es otra área de nuestra vida a la que nosotros debemos rendirla a Él. A Él le interesa porque nos afecta personalmente. Si tú eres un hijo de Dios y tú no priorizas estas cosas, no te importa, dejas descuidada tu vida espiritual, te va a afectar personalmente. Vas a tener desánimo, vas a estar triste, no vas a tener ganas de congregarte, probablemente te vas a enfermar físicamente. Va a haber consecuencias por tu pecado. También va a afectar a las personas que te rodean. Puede afectar a tu familia, puede destruir a tu familia, puede afectar a tu iglesia. Es importante porque Dios no se equivocó al colocar miembros. Y si un miembro está en pecado y el pecado se apodera de su vida, ese miembro no puede servir en la iglesia y termina contaminando la iglesia. Y de hecho, cuando son ciertos pecados, la Biblia habla de la disciplina. Y la disciplina es por dos motivos. Para la restauración del creyente que ha sido disciplinado, pero también para la seguridad de la iglesia. La iglesia no puede aceptar ese tipo de cosas. La Biblia habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y es realmente un poco. Hace poquito empecé a ver cómo hacer pan de masa madre y es muy interesante. Y siempre las cantidades de levadura o de cosas así son tan pequeñas. Efectivamente, solo un poquito. Y es un buen ejemplo porque en el pan es obvio, pero en la iglesia quizás no. Y a veces con el afán o con la mala idea de decir, no, pero en esta iglesia no queremos juzgar a los demás. Entonces permiten ciertas cosas. Como la iglesia de Corintios, que fue un poco más extremo. Y permitían que un joven tuviera una relación con su madrastra. Entonces ellos decían, no, somos tan espirituales, tan tolerantes. Pero no debe ser así. Pero aún así, obviando el tema de la disciplina, me estaba desviando un poco del tema.
nuestra vida espiritual importa. No solo te afecta a ti, debe ser considerado, también afecta a los que te rodean. Ahora, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo nosotros hacemos lo que dice el versículo 5, hacer morir estas cosas? Y hacemos lo contrario, que en el 12 es vestirnos como escogidos de Dios, desechar el nuevo hombre y vestirnos de este nuevo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Dos puntos muy lógicos, pero que a veces obviamos, es no invertir en el hombre terrenal o en la carne. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 18. Debemos no invertir en el viejo hombre. Mateo 18. Mateo 18, vamos a ver en el versículo 8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, sabemos que para poder ir al cielo no necesitábamos de la salvación. Y aquí estaba hablando de personas que también impedían que los niños se acercaran a él. Ahora, obviando eso de lado, es un buen principio que nosotros nos deshagamos y desechemos las cosas que nos son ocasión de caer. Por ejemplo, si hay algo en mi vida que me está moviendo mi corazón hacia cierto pecado, debo eliminarlo. Podría ser a lo mejor las redes sociales. Las redes sociales como tal no son algo malo. De hecho, gracias a eso, las damas van a tener su reunión el día de mañana, porque tienen una red social, pueden hablar con hermana Ani que está súper lejos. Las redes sociales son muy útiles. Pero si te llevan a pecado, si a lo mejor por redes sociales estás conociendo personas que no deberías conocer, o estás viendo cosas que no deberías ver, debes deshacerte de esas cosas. Debes eliminarlas, cortarlas de raíz. A veces pasa que los creyentes tienen vidas llenas de pecado y dicen, pero yo oro a Dios, y oro, y también leo, pero no hay nada. Pero si tú no tomas pasos para dejar esos pecados, tampoco esperes otra cosa. Si tienes pecado, por ejemplo, hablando con otras mujeres, ¿esperas que le caiga un rayo a tu celular o que le muera la batería? No, tú tienes que decir, ok, Dios me habló a través de su palabra, leyendo me di cuenta de que debo deshacerme de esto, entonces voy a desinstalar tal aplicación. O a lo mejor en el trabajo estaba conversando con esta persona y se empezaron a formar sentimientos en mi corazón, voy a dejar de hablar con esta persona. Cuando esta persona me diga, vamos a almorzar, le voy a decir no. O le voy a decir, vamos, por ejemplo, si un esposo, vamos con mi esposa. Cosas así. Eso quiere decir, yo voy a tomar pasos y voy a tomar decisiones que aunque a lo mejor pueden ser difíciles o pueden ser incómodas, van a ser para mejor. No quiere decir que literalmente tienes que sacar un brazo o un ojo, sino que significa que vas a tener que hacer cosas que van a doler, pero que son necesarias. Entonces, eso es una clave de poder tener una vida íntima, sana con el Señor. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la Biblia también nos dice en el mismo libro de Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros dejamos que en nuestro corazón entren cosas malas, escuchas música mala, ves series malas, te juntas con gente mala, entonces tu corazón se va a llenar de cosas malas y de tus bocas van a salir cosas malas y vas a tener una vida de fracaso y de pecado, incluso si eres un hijo de Dios. Nosotros debemos evitar alimentar al viejo hombre y debemos alimentar al nuevo hombre. Ese es un principio bíblico, un principio de reemplazo. Si tú lees las escrituras, cuando habla de dejar de hacer algo, te dice que hagas otra cosa. Por ejemplo, dice el que hurte, no hurte más, sino que trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si Dios dice deja de hacer esto, normalmente quiere que hagas otra cosa en vez de eso. No es simplemente deja de hacer esto. Por ejemplo, si tienes un problema con la música del mundo, deja de escuchar la música del mundo y escucha música cristiana que agrada y glorifica al Señor.
No simplemente dejes de escuchar música, porque puede pasar de que vas a estar 3 meses, después vas a desear escuchar música, vas a volver a escuchar música mala y vas a terminar peor. Entonces no debe ser así, debemos alimentar, no solo dejar de invertir en el viejo hombre, sino empezar a invertir en el nuevo hombre. Eso es lo que Dios desea que hagamos con nuestra vida personal. Vamos nuevamente a Colosenses capítulo 4 esta vez. Colosenses 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. ¿Qué es lo que Dios desea que los santos deban hacer en cuanto a la oración? El deber de los santos en relación a la oración. El versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo estaba pidiendo oración por él. Estaba diciendo: oren por mí, quiero manifestar lo que debo manifestar al Señor. Y es importante que en nuestra vida nosotros perseveremos en la oración. No sé si han visto esta película que se llama Cuarto de Guerra. Yo la vi hace mucho tiempo, la verdad casi ni me acuerdo de la película. Me acuerdo un par de escenas, pero me acuerdo en sí del concepto. ¿Por qué se llamaba Cuarto de Guerra? Porque había una señora que tenía una habitación muy chiquitita donde oraba. Y me gusta ese concepto. En la oración es donde nosotros luchamos nuestras batallas más importantes. Y la oración es fundamental si quieres tener una vida victoriosa como creyente. Si tú no oras, tu vida va a ser un fracaso espiritualmente. Me gustó porque Pablo pidió oración, y leyendo una frase de Spurgeon me gustó mucho. Él dijo: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Es importante encomendar los unos a los otros peticiones de oración. Y de hecho de eso se trata el servicio del día de hoy, de oración, de encomendar unos por otros, de mostrar debilidad y decir: esta situación me sobrepasa, necesito que oren por mí. Los cristianos del Nuevo Testamento eso hacían cuando tenían dificultades: oraban y velaban. Velar significa no dormir. Entonces ellos se desvelaban y se desvelaban orando. Y es algo difícil. Los mismos discípulos que estuvieron mucho tiempo con Jesús se quedaban dormidos. En Getsemaní se durmieron varias ocasiones. Y va a pasar eso, de que cuando tú quieras orar te va a ser difícil orar. Pero es algo que debes entrenar y debe ser algo de la vida cristiana. Nos gusta mucho decir esta frase que suena bonito: no, el cristianismo no es una religión, es una relación. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Muchas veces. Y es cierto, pero si tú ni lees tu palabra ni oras, no hay comunicación ahí. ¿Qué relación me estaba hablando? Si lo vas a decir, espero que estés teniendo una relación con Dios. Y no que simplemente lo digas porque es una frase que escuchaste en Instagram y que suena muy bonita y que la subiste a tu historia de Instagram. Debe ser algo que nosotros vivimos. Debemos perseverar en la oración. Qué importante la palabra perseverar. Significa persistir, significa ser devoto, significa que es algo que yo hago sin cansancio, que yo persevero, yo me mantengo. No lo dejo de hacer, es una dedicación y una disciplina genuina. Así debe ser la oración en la vida del creyente. Y así debemos librar nuestras batallas. Vamos a llegar hasta acá. Los otros puntos no los tengo, pero crean como 5 más. Así que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia, muy felices de congregarnos el día de hoy, de poder orar y de tener este servicio donde podemos encomendar peticiones de oración. Señor, te pido que estos deberes que hemos aprendido y que tu palabra nos enseña acerca de lo que debemos hacer como hijos de Dios, que los podamos aplicar, Señor, que podamos tener vidas que te agraden, encomendando las cosas a ti, teniendo las prioridades que debemos tener, priorizando la palabra, priorizando la oración, también priorizando tu ministerio, tu obra, y también nuestra vida privada, Señor, cómo esto afecta también a las cosas que hacemos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Queremos serte útiles y queremos que impactes en las áreas de nuestra vida que debes impactar, Señor. Ayúdanos a dejar nuestro orgullo, obra en nuestros corazones, y ayúdanos a tomar acción también y hacer las cosas que te agradan, tomar decisiones difíciles, hacer compromisos, alejarnos de cosas
alejan de ti y acercarnos a cosas que nos acercan a ti, Señor. Oramos y damos gracias por todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Vamos a terminar. Justo alguien tiene un like.